Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Salvador Fausto Valdés, compositor, músico, cantautor, escritor, lo tienes todo. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo encantado, prefieres que me dirija a ti? ¿Como Salva, como Fausto? como quieras. Mis amigos me llaman Salva. En- Como yo te considero amiga, pues me puedes llamar Salva. Es el nombre que más se utiliza la gente para dirigirse a mí. Pues Salva, cuéntame, tú ya naces en cuna con la música, ¿no? Con tu familia y demás. Cuéntame un poquito tu trayectoria desde pequeñín. Mi abuela tocaba el laúd y ella tenía un viejo laúd que no sé de dónde lo sacó. Lo tenía metido en una bolsa de tela, de estas que tienen, era como una saca, que luego arriba la ataba, la arrugaba la boca, y cuando teníamos reunión en casa, cuando nos juntábamos todos, bueno, o cuando a ella le daba la gana, sacaba el laúd y tenía un repertorio precioso de música folclórica y de flamenco extremeño. En Extremadura hay mucho flamenco, de tangos, de, de jotas, de mazurcas, en fin, un repertorio muy bonito que a mí me encantaba escuchar, ¿no? Y bueno, pues quizás seguramente de ahí viene un poco la afición por la música, ¿no? Por la música, en principio por la música, luego mi tío, el hermano más pequeño de mi madre, eh, estudió trompeta y se hizo profesional de la trompeta. Unos primos de mi madre y de mis tíos, primos hermanos, también tenían afición a la música, tenían una orquesta en el pueblo, uno tocaba el saxofón, otro tocaba la batería, es decir, que siempre estábamos rodeados de la música, siempre ha estado presente en casa, ¿no? ¿Y en qué momento decides ponerte a componer y a ser cantautor? Lo de la composición me viene un poco tardío. Yo creo que empecé a componer en este siglo, en el siglo XXI. O sea, pasado ya el 2000. Yo empecé a componer cuando me quedé viudo. Falleció mi mujer. Yo había estado mucho tiempo retirado de los escenarios, dedicándome a, bueno, pues a- a traer el, eh, el abastecimiento a casa, ¿no? Y cuando falleció mi mujer, pues la música fue un poco mi refugio. Y a partir de ahí fue cuando empecé a componer. Llegué un poco a la música después de un intervalo de veintitantos años prácticamente, no retirado de la música, pero sí de los escenarios, porque yo siempre la música siempre la he tenido, aunque he seguido estudiando, estudié armonía, aún sin estar en los escenarios, estudié armonía moderna, arreglos musicales, jazz, en fin. Y a partir de ahí, cuando ya retomé de nuevo la música, empecé a componer. Me sopló la musa al oído y empecé a componer. La música y los sentidos sale de las entrañas. Esa es una frase tuya que da lugar a un disco. Háblanos un Sí, poquito de él. bueno, el único EP que yo tengo grabado en estudio. Son 5 composiciones mías, menos una que la letra es de Joaquín Sabina. Yo le tomé prestado un soneto y le puse música. Y efectivamente, pues cuando ya prácticamente el grupo, la banda que yo monté para desarrollar mis temas y llevarlos a escena, estaba a punto de disolverse, me salió la oportunidad de entrar en un estudio y grabar 5 temas, un EP. Un amigo me ofreció la posibilidad de grabar ese EP y es lo único que tengo grabado en estudio de mis temas. Este P, todo el mundo puede verlo en YouTube, En YouTube y en y Spotify en está, sí, sí, Spotify, quien efectivamente. quiera disfrutar de él. Pero qué mejor que seas tú quien nos toque uno de tus temas compuestos por ti, ¿te parece? Me parece bien. Pues cuando quieras. Vamos con ello, ¿no?
Bueno, este es un tema que lleva por título Comido por servido. Es una balada rock. Hollado tengo el cuerpo por tus besos. Tus labios amenazan mis sentidos. El corazón colgado de un cerezo y el alma tatuada de suspiros. Como un perro andaluz falto de hueso, como una gata en celo sin lamido, como ese ciervo herido sin complejos, como pájaro huérfano sin nido, como una estrella errante sin destellos, como ese lobo hambriento desnutrido, como un camaleón sobre un espejo, como un bobo comido por servido. Como un perro andaluz falto de hueso, como una gata en celo sin lamido, como ese ciervo herido sin complejos, como pájaro huérfano sin nido, como una estrella errante sin destellos, como ese lobo hambriento desnutrido, como un camaleón sobre un espejo, como un bobo comido por servido. Bravo, Salva. Muchas gracias. Aparte de haber hecho, bueno, este maravilloso disco con Entraña, eres un apasionado de los boleros. Sí. Y eso te lleva incluso bueno, a hacer un trío, Fausto Valdés Trío. Fausto Valdés Trío es lo que perdura. Pero en realidad ese formato comenzó en un principio siendo un cuarteto. Lo que ocurre es que, bueno, hubo cambios, gente salió, otra gente entró, y al final, desde prácticamente hace 20 años que está funcionando este formato de trío, con un repertorio de boleros clásicos, de boleros clásicos del repertorio sudamericano, cubano sobre todo y mexicano, en formato de trío, piano, percusión y yo con la guitarra y la voz. Hoy en día formáis el grupo, aparte de ti, Eduardo Dorda, pianista, y José Luis Calandria, batería y percusión. Percusión, efectivamente. ¿Por qué los boleros, Salva? Pues los boleros fue un poco la vuelta al escenario, ¿no? Es decir, independientemente de que yo, cuando volví, después del fallecimiento de mi mujer, la madre de mis hijos, volví a los escenarios, volví con boleros, porque había estado. Yo empecé con la música, empecé en grupos de rock de los años 70, en Madrid, ¿no? Con
el primer grupo fue Unidad, luego fue Hormigón, estuve en otro grupo que se llamaba Existent, cuando todavía no había salido la manada de grupos de rock que salieron en los años 80, en la movida madrileña. En la movida madrileña. Bueno, en los años 80 no, miento, en los años 70 ya empezaron a salir pues grupos como Fresa, luego fue Leño, Ñu, Coz, Topot, Asfalto, en fin, todo ese, que fue antes de la movida madrileña, ¿no? Un poco, digamos que fue un poco el preámbulo de la movida madrileña. La movida madrileña no tenía mucho que ver con eso, pero ahí estábamos, yo estaba en un grupo de rock, Carabanchel, y después de la retirada de escena y la vuelta a escena, no sabía con qué volver a la música, ¿no? Un cambio tremendo, ¿eh? Sí, pero todo tiene su historia. La historia es un poco larga, pero bueno, voy a tratar de resumirla. En el año 1993, mi hermano Rupi, que era percusionista, era batería y percusionista, falleció. Y él era 8 años más joven que yo, pero era un gran profesional. Y a él le gustaba mucho cómo yo cantaba boleros. Él me pedía siempre que cantara boleros. Cuando falleció, le hicimos un homenaje entre todos los amigos y los músicos de Madrid que le conocían. Y yo canté 3 boleros, que tuvo mucho éxito en ese momento, y me pidieron que continuara cantando boleros. Entonces, bueno, pues me pareció una buena idea, después de que fallecimiento de mi mujer, volver con boleros, ¿no? Los boleros forman parte de mi vida porque mi madre estaba toda la vida cantando boleros. Mi madre, mientras hacía las faenas de la casa, del hogar, ella estaba cantando siempre boleros de Machín, de Lucho Gatica, de Los Panchos, era su repertorio, y la copla también. Pero bueno, a ella le gustaban mucho más los boleros que la copla, era más tropical, digamos. Y decidí volver con un repertorio suyo, con las canciones que ella cantaba. Cuando yo era chico, cuando era pequeño, cuando era un niño, ¿no? Y eran canciones que yo las tenía muy memorizadas, casi todas, ¿no? Sobre todo los estribillos y las melodías. Pero el bolero lo que tiene es una capacidad de evocación muy grande. Es impresionante la capacidad de evocación que tiene, porque tiene unas melodías muy sutiles, tiene unos textos muy interesantes que hablan mucho de amor y sobre todo de desamor, ¿no? El sufrimiento del desamor. Y me pareció, son temas muy redondos, muy bien compuestos, muy lindos, muy bonitos. Hay una cantidad hay un repertorio inmenso de boleros que cada vez descubres nuevos, que no los conocías y dices, qué tema más bonito, ¿no? El bolero es un mundo muy particular. Y bueno, pues decidí volver, acogerme no había muchos boleristas en esa época, cuando yo volví con los boleros. En España no había muchos. Estaba Moncho. A mí me parece un género muy difícil, las cosas como son. Pues ¿por qué no nos deleitas con uno de esos boleros que le gustaban tanto a tu madre? Sí, voy a interpretar un bolero de José Dolores Quiñones, compositor cubano, que era muy amigo de Antonio Machín. Grande Antonio Machín. Sí, muy grande. Y bueno, Antonio Machín se le trajo aquí a España y luego él, después de venir aquí, creo que estuvo por Suecia, por Noruega, por ahí, y luego acabó en Toulouse y murió ahí, con 90 años en Toulouse. O sea que, y era un gran compositor, compuso canciones muy bonitas. Esta se llama Vendaval sin rumbo. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo.
mate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Aleja de mí las inquietudes que me causan el desvelo, por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Los boleros son pura poesía y tú un amante y escritor de poemas, ¿no? Vamos a pasar ahora a tu faceta como escritor. Muy bien. ¿Cómo de repente te encaminas también en la aventura de escribir? Pues, bueno, pues una cuestión de emociones, ¿no? Yo soy un lector acérrimo, o sea, me encanta leer. Y siempre me ha gustado mucho la lectura. Soy un investigador de la literatura nato, me encanta la literatura. Bueno, me gustan todas las artes, ¿no? Cualquier manifestación artística me gusta. Porque creo que el arte es la comunicación, la forma de comunicarse que está más entroncada con las emociones, con el sentimiento espiritual humano, ¿no? Y bueno, pues yo empiezo a escribir un poco, pues, de forma casi terapéutica, ¿no? Para sacar cosas que uno tiene dentro, ¿no? No sé si será muy habitual eso o no, pero empiezo a escribir poesía muy ruda, con muy poca, de forma muy autodidacta, pero bueno, me expresaba escribiendo poesía, me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía. Hubo una época de mi vida que lo único que leía era poesía. Y es una forma en la que después de un montón de años escribiendo, pues me encuentro más o menos a gusto. Me expreso, creo que me expreso, o por lo menos mi vínculo con la poesía me hace expresarme más o menos conforme a como yo siento, ¿no? El último libro que has escrito, La caja de música, cuéntanos un poquito, ¿qué hay dentro de las páginas de este libro? La caja de música es mi primer libro editado de relatos, de narrativa, de prosa. Yo tengo 3 libros autoeditados de poesía,
Y la caja de música es es una colección de relatos cortos, de narraciones de cuentos, de relatos cortos. Hay unos más largos que otros, es una colección de relatos muy irregular, muy aleatoria, un poco, porque se ha ido confeccionando a lo largo de mi vida por épocas muy diferentes, muy distintas, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar ahí, 12 relatos cortos, unos más largos que otros, evidentemente, que se han ido confeccionando pues desde el siglo pasado, desde el 81, que fue cuando yo empecé a escribir mi primer relato, está aquí en esta revista, que hicimos un montón de amigos. Aquí aparece mi primer relato. La pizarra. En el año 81. Sí, eso es un fanzine que hicimos cuando yo vivía en Fuenlabrada. Qué bueno, está escrito a máquina. Sí, es un fanzine muy. Esto es una reliquia. Y a partir de ahí, pues, como la prosa era una especie de asignatura pendiente que yo tenía con la literatura, ¿no? Pues poco a poco me he ido soltando un poco y he ido, pues, de vez en cuando escribía un relatito, y claro, han pasado muchos años desde el 1981 que salió esto, perdón, 1983 que salió esto, hasta ahora, hasta la fecha, pues han pasado muchos años. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando, pues a lo largo de esta trayectoria, pues he conseguido reunir 12 relatos cortos y los he editado, y eso es lo que vamos a encontrar en la caja de música, ¿no? ¿La música inspira tu escritura o la escritura y la poesía inspira tu música? Una pregunta muy interesante. Yo esto de la inspiración no sé muy bien, no te creas que creo mucho en lo de la inspiración, ¿no? Decía Picasso que no sé si existe la inspiración o no, pero lo que existe es el trabajo. La inspiración, eso es algo muy etéreo, no se sabe muy bien qué es la inspiración. Es verdad que a veces tienes una frase, un verso, una palabra, algo que te hace, si se puede llamar inspirarte, para que tú trabajes sobre ello. Pero realmente cualquier canción, cualquier poema, cualquier relato, cualquier cosa que se produce, que se realiza, no aparece por un soplo de la musa, no, aparece porque tú te pones a trabajar sobre una idea primaria que puede ser muy ruda, muy rudimentaria y muy banal en principio, pero que si tú te pones a trabajar sobre ella, al final acabas confeccionando algo con lo que puedas proyectar lo que quieres comunicar, ¿no? ¿Por qué el título de la caja de música? La caja de música es el título de uno de los relatos que hay en la colección. Y se llama así porque la protagonista de ese relato es una caja de música. Es una caja de música que hay que descubrir para saber si lo que está ocurriendo es verdad o no es verdad. O es una elucubración o es una tomadura de pelo. Y se llama así. La editorial Atlantis está detrás de la edición de este Sí. libro. ¿Por qué eliges esta editorial? Bueno, en realidad mi colección de relatos los mandé a varias editoriales y Editorial Atlantis fue una de las fue la única que me contestó que les había gustado, es decir, que se habían tomado la molestia de leer la colección de relatos y les había gustado lo suficiente como para editarlo. El resto de las editoriales a las que yo envié mi colección de relatos, ninguna se dignó a contestarme. Creo que alguna me contestó que no entraba dentro de sus parámetros, pero vamos, fue por eso. O sea, en realidad ellos son los que me eligen a mí, ¿no? Vas a firmar en la Feria del Libro. Sí. Cuéntanos, ¿qué día, cómo? El día todavía me lo tienen que comunicar, no lo sé, me tienen que decir qué día es. Pero vamos, la Feria del Libro en Madrid creo que es la primera quincena de junio. Y bueno, pues ya cuando me digan el día, pues lo podré comunicar. Todavía no lo sé, eso porque depende de la editorial. Será en el stand de la editorial, ¿verdad? Bueno, la editorial va a poner un stand, pero no exclusivamente de editorial. Va a compartir un stand de una librería de Madrid con
la editorial Atlantis. Y entonces, bueno, pues va a ser un stand compartido, porque parece ser que los stands no son baratos. Próximos proyectos, tanto en la música como en la escritura. En la música, bueno, en la música yo sigo componiendo. La verdad es que al no tener actividad de escena, de mis composiciones, ahora mismo ese proyecto está un poco aparcado, pero sigo componiendo, más lentamente, evidentemente. El cajón está lleno de temas que están por salir. El proyecto de boleros sigue estando vivo, ese sí, de vez en cuando pues tenemos algún bolo y tenemos algún concierto, algún recital. Y estoy en proyecto de crear un grupo para hacer un homenaje a los cantautores españoles, con repertorio de cantautores, sí. Repertorio de cantautores españoles, quizá algún sudamericano también, pero sobre todo en español, y que lo quiero hacer con mi hijo, le toca la percusión, y bueno, estoy pendiente de buscar un poco de gente para echar en mano ese proyecto que me apetece mucho, pero por una cuestión muy personal mía, ¿no? Y en la escritura... Para rodarlo por aquí, por la zona, por la Sierra Oeste. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Y en la escritura qué ronda por tu cabeza? En la escritura tengo una novela. Tengo una novela a medias, que está por desarrollar y por terminar, y que cuando la termine y la finalice, pues intentaré publicarla, claro. No quiero terminar esta entrevista sin escucharte recitar unos versos. Vale. Pues cualquiera. El que tú quieras, eliges unos versos, los recitas. Podría recitar algo de lo que tengo editado, pero... Pues ¿por qué no? No, porque me apetecería más... algo más fresco, ¿no? Que esté más... Perfecto. Lo tengo aquí metido. Lo que tú quieras. Algo que no esté editado. Lo voy a buscar por aquí. O sea, me estás diciendo algo que has escrito tú, pero que todavía no ha visto la luz. No ha visto la luz todavía. Perfecto. Está por editarse. O sea, que tenemos una lectura de un poema inédito. Inédito. Perfecto. Voy a buscar uno que sea bueno, ¿no? Supongo que todos serán buenos. Hay de todo. No todo está bien. Mira, este me gusta mucho. Y es cortito, además. Esta casa es un nido de avispas silenciosas, un sordo disertar de agreste nudo, un pasillo mudo, un salón vacuo, un silencio de lozas y sartenes, una ausencia de tristes desvaríos. Esta casa es un eco de huellas sin solera, un devenir de pasos ahuecados, un revuelo de faldas sin volantes. Esta casa que quiere ser tu casa, no es mi casa sin ti, ni sin tu esencia. Esta casa es un nudo de soledad latente. Qué bonito. Regalas sentimientos, lo sabes, ¿no? Bueno, pues ya solo me queda darte las gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. A vosotros, por favor. Y bueno, que tengas muchos éxitos, que sigas publicando muchos libros y espero que recorras muchos escenarios. Muchas gracias, Yolanda. Y qué mejor forma que terminar esta entrevista que me toques con una cancioncita. Hombre, por supuesto. A vosotros oyentes y vosotras que estáis al otro lado, muchísimas gracias. Os dejo con Salva. Vamos a ello. Esto es una rumbita flamenca, que tiene por título Esa libertad. Esta no está grabada tampoco, ¿eh? La única libertad
que yo concibo. Es una libertad como de agua, esa que se resiste a los estanques, esa que se resguarda del olvido. La libertad de ser una sustancia, aquella que transmite sus estados, que siendo hielo o vapor de nube, sigue siendo fiel a sus esencias. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que quiero. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que sueño. La libertad que fluya con los vientos, que no imponga su forma a los vencidos. Esa que corre libre por los montes, esa que pone alas al cautivo. La única libertad que yo pretendo es esa que aniquile las barreras, aquella que me lave la conciencia, la que siendo tan pura yo defiendo. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que quiero. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que sueño. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que quiero. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que sueño. ¡Vámonos! Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que quiero. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que sueño. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que quiero. Esa libertad, esa libertad, esa libertad es la que sueño.